Como leíste en el título, hoy prepararemos la hamburguesa más grande de todo YouTube. Y para comenzar, colocaremos en una mezcladora para hacer nuestro gigante pan agua, azúcar, sal, leche, huevos y mantequilla. Ponemos a dejar la mezcladora y dejamos que todos los líquidos se emulsionen. Luego de unos minutos la paramos para echar la harina y luego de haberla activado y dejarla reposar para que fermentara la levadura. La dejamos mezclando por unos minutos hasta que tenga esta consistencia. La pasamos a la mesa donde la vamos a amasar repetidas veces para darle oxigenación y suavidad a este pan de hamburguesa. La tapamos y la dejamos reposar por unos minutos para luego destaparla y repetir este proceso 1 a 3 veces más. Con la ayuda de papel aluminio creamos un aro que funcionará como el molde para nuestro pan y lo colocamos sobre una bandeja en donde será horneado esta maravilla de la panificación llevada a cabo por Barcelos Bakery de la ciudad de Orlando, Florida. Luego de haber reposado la comenzamos a aplanar como de una pizza se tratara. Luego de conseguir la figura que buscamos la colocamos en la bandeja y le ponemos el aro. La dejamos reposando en un lugar con poca ventilación y al cabo de unas 4 horas ya nuestro pan ha crecido y es hora de darle horno. ¡Qué coqueto que quedó este pan! Y para hacerlo todavía más provocativo, démosle varias capas de mantequilla para que brille. Quiero decirle que para comenzar con este pan ya tenemos un peso de 2,7 kg en nuestra gran hamburguesa. Para las carnes comienzo mostrándote este corte de baby back ribs que será una de las capas de esta hamburguesa. Destapamos y secamos bien todo el rack, le agregamos un adherente como la mostaza para luego condimentar. Esparcimos bien la salsa y ahora sí, que le caiga la de siempre, la kosher, buena sal por todos lados. Ajo bien distribuido para seguir con la pimienta negra molida. Y para darle un toque de color, paprika, o si tú prefieres también puedes utilizar cayenne pepper para darle un toque un poco más picante. Y te cuento que con este cerdo aquí tenemos 2 kilos más. Seguido de condimentar el rack para hacer nuestra carne de hamburguesa tenemos 4,5 kilos de carne, pero espera, hay una sorpresa más. Antes de comenzar el video desarmé en un envase aproximadamente unos 2,3 kg de chorizo argentino para darle más sabor aún. Vertimos toda la carne en este envase, que no se nos quede nada por fuera, toda la carne adentro. Aunque pensándolo bien siento que lo hago más cómodo utilizando una bandeja como esta. Volteo toda la carne encima de la bandeja como lo hace el chef Burak. Y comenzamos a mezclar el chorizo con la carne molida, que quede todo bien mezclado hasta que se haga una sola carne y un solo color. Llamamos a la kosher de nuevo y le ponemos buena sal. Yo calculé que le puse como aproximadamente 10 cucharadas de sal. Luego ajo en polvo, totalmente al gusto. Pimienta negra, esta vez le puse de la normal porque los granos no los quería tan grandes dentro de la carne para que no se sintiera cuando se comiera. Mezclamos todo muy bien para que la carne agarre el sabor de los condimentos. Y después de esto, miren la payasana nada más que hice. Quería partir los huevos de una manera distinta y aunque salió bien, pues no le veo nada espectacular. A lo mejor no soy tan bueno para romper los huevos. En esta especie de olla que hice en la carne, le damos una batidita con la mano a los huevos y le agregamos salsa inglesa para que tenga un sabor mejor aún. La salsa inglesa es opcional, pero a mí me gusta mucho. Amasamos todos asegurándonos de que todo se mezcle muy bien. Y ya puedes comenzar a ver cómo la carne tiene un solo color, lo cual nos dice que ya es hora de darle forma. Utilicé un molde similar para el de las tortas, para compactar y darle forma redonda a la hamburguesa. Tenemos que presionarla bien para que no se nos parta y se mantenga sólida. Me conseguí otra bandeja y le coloqué papel encerado y dejándole entrar un poco de aire a la carne, la dejé caer sobre la bandeja. Y ahí está. ¡Qué carnota, mi rey! Pero quiero decirte que la haremos más grande que esto. Con la mano las aplastamos poco a poco y de manera uniforme hasta darle un diámetro mayor o similar al del pan. Utilizamos un grill circular que tengo para saber el tamaño ideal y ya está. Lista, lo tenemos todo perfecto. Repetimos este proceso con lo que queda de carne y la dejamos reposar en la nevera por aproximadamente 1 hora. Puse a calentar unos carboncitos y luego que estuvieron listos pasé una cebolla a bailar sobre el grill para eliminar toda la suciedad. Coloqué las costillas a fuego indirecto. Aquí buscamos solo que selle y que agarre el sabor del carbón. Tapamos completo ambas ventanillas y luego de 15 minutos ya conseguimos lo que buscábamos. Y así se ve, pero no está lista. Extendemos como 1 metro de papel y le colocamos una cama de mantequilla para agregarle hidratación y sabor. Un poco de azúcar morena para hacerla brillar aún más. Y acostamos el costillar sobre esto. Repetimos el mismo proceso, pero esta vez por la parte de arriba.
Sellamos el papel aluminio muy bien por todos lados. Lo que buscamos es que todos los jugos se queden adentro y esto haga que la carne del cerdo quede totalmente suave. Encendemos nuestro horno a 270 grados centígrados y ahí lo vamos a dejar por aproximadamente media hora. Siempre es bueno estar revisando, pero el mejor indicativo es cuando los huesos se comienzan a asomar. Con el resto del carbón que nos quedó, lo utilizaremos para hacer más brasa, porque ahora sí viene el show. Llegó el momento de cocinar las carnes. Tenemos una llama muy viva, así que la repartimos bien por todo el Weber y la tapamos para que le cortemos el oxígeno y que disminuya la llama. Ya pasó una hora y sacamos la carne de la nevera. Buscamos el grill o bandeja perforada para colocarlo encima con mucho cuidado para no romperla ni agrietarla. La giramos y mira este joyón, lista para el asador. Con la brasa más tranquila la colocamos sobre el grill asegurándonos que el fuego le pegue a la carne de manera uniforme. La tapamos y le cortamos toda la ventilación. Este proceso se puede llevar una media hora buscando una carne bien cocida, ya que si la hago término medio o 3/4 es más fácil que se rompa. Ya aquí vemos que la carne comenzó a cocinarse y que sus jugos se comenzaron a salir. 15 minutos más y ya me estoy dando cuenta que se comenzó a despegar del grill. Ya selló, así que queda poco para voltearla. La verdad es que no hay hamburguesa sin queso. Para esto vamos a utilizar 1 kilo 300 gramos de queso amarillo americano. Conseguimos una olla donde quepa este queso y lo cortamos todo en cuadritos. Lo vertimos ahí hasta que llegue el momento de ponerlo sobre la hamburguesa. Corremos hasta el grill, destapamos y ¡wow! Puedo decir que la carne en este momento está lista para voltear y como es habitual, redujo un 25% aproximadamente de su tamaño. Nos la llevamos y utilizando la tabla muy cuidadosamente la volteamos para que la cara sellada quede para arriba. Recuerda que esto está aún crudo. Debido al jugo y la grasa que botó la carne, la brasa está muy brava y lo que yo recomiendo en estos casos es taparla, sellarle todo el oxígeno hasta que disminuya. Continuamos. Colocamos a cocinar la parte cruda de la carne por unos 10 minutos más. Y listo, nos las llevamos. Repetimos este proceso con la otra carne y nos vamos al siguiente paso. Hablando de vegetales, me iré por lo básico. Esto será más que todo una cheeseburger de aproximadamente 10 kilos. Cortamos unos 3 tomates en rodajas para todo esto. Lo colocamos en un envase y lo dejamos ahí hasta que llegue el momento de ensamblar. Deshojamos una lechuga para colocársela a la hamburguesa. En vegetales tenemos aproximadamente 1,5 kilos. Para darle un gusto aún mejor, en una bandeja colocamos 1 kilo de tocino o tocineta y la metemos al horno hasta que dore a una temperatura de 260 grados Celsius. Llegó uno de los protagonistas, el pan. De referencia pongo el cuchillo para que vean el tamaño del pan. Es muy gigante. Comenzamos a cortar y dejándole la parte de abajo bien gruesa para que no se nos quiebre o se moje fácil con los jugos, la abrimos y mis parrilleros estamos listos para ensamblar la hamburguesa más grande de todo YouTube. Por cierto, que no se nos olviden, las costillas ya están listas. Mira lo fácil que le sacamos los huesitos, para que solo nos quede la pura carnita para la hamburguesa. Abrimos este pan que nos hizo Barcelos Bakery y como buena cheeseburger le colocamos una base de mostaza al gusto, que quede bien distribuida por todos lados. Y luego de eso, le agregamos ketchup o catsup, como le dicen mis paisanos mexicanos, que como dato curioso, el origen de esta salsa de tomate es mexicano. Ya después de colocar la salsa le colocamos la primera carnota encima y mira lo sólida que quedó y para nada está seca, ya luego lo verás. Y recuerda nuestro queso en la olla. Le agregué un poco de leche y con la llama muy lenta lo fui fundiendo hasta convertirlo en esto. Una vez fundido lo dejamos llover sobre la carne. Gente, disfrutemos de esto. Aquí solo hay puro sabor. Con una paleta lo esparcimos bien por toda la hamburguesa y le colocamos la segunda carne que está lista. ¡Oh! ¡Qué rico se ve esto! Nuestro tocino o tocineta también está listo. Y usamos una espátula para colocarlo todo completo sobre la carne. ¿Y sabes qué? Le dejamos llover más queso caliente y totalmente derretido. Simplemente delicioso. Nuestro siguiente paso será colocarle la costilla sin hueso y vemos cómo va tomando forma ya nuestra hamburguesa. Es hora de los vegetales y cubrimos toda la parte de arriba con lechuga y tomate, toda la superficie de la hamburguesa para culminar con un baño de mostaza y más ketchup. Ahora sí, llegó la hora de cerrar la hamburguesa más grande hecha por algún cocinero en YouTube. En total, tenemos una hamburguesa con un diámetro de 45 centímetros
y de nada más y nada menos que 14 kilos y medio. Hasta último momento dudé que lo podría hacer, pero aquí está listo. Y cómo no, hay que cortarla por la mitad para que vean cada una de las capas de esta gran super hamburguesa. Ahora sí, ya llegó. Qué belleza de hamburguesa, todo cocinado en su punto. Una hamburguesa que haría temblar a cualquier vegano, una oda a la gordura. Y claro, hay que hacerlo, hay que comerla. Cortamos una pequeña porción que para una persona es mucho y buenísima. A pesar de lo exagerado de sus ingredientes, se puede disfrutar cada uno de ellos. Y sinceramente quería decir algo, pero es que simplemente tenía la boca muy llena. Mis parrilleros, gracias por haber pasado por acá. Comenta por favor qué te pareció esta gigantesca hamburguesa, si la comerías o no. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para que seas el primero en ver los videos de Mundo al Grill. Feliz semana y nos vemos en el siguiente.